un cliente importante de la zona norte de Chile. Tienen varios ejes conectados a algunos equipos, principalmente la conexión de un equipo móvil con un reductor, donde el rodamiento y el eje fueron sufriendo daño y este eje se deterioró. Presentó este desafío para ver de qué manera Axiom podía apoyarlo en hacer esta reparación, realizar este mecanizado sin la necesidad de desmontar el equipo y trasladarlo a algún otro lugar de reparación. Para todo el desarrollo de este trabajo ocupamos dos de nuestros equipos de Axiom. El primero es la PL2000 de Climax, la cual tiene la capacidad de montarse en la punta de un eje y tornear el eje sin necesidad de moverlo. Y también una soldadora orbital BW3000, la cual se modificó y agregamos algunos accesorios para poder soldar ahora exterior y soldar por fuera del eje. Esto nos permitió tener una soldadura continua y manejar de manera constante las condiciones de soldadura, temperatura y el avance de la misma. Este trabajo nosotros ya lo habíamos realizado anteriormente, pero dentro de condiciones normales y para las que estaba diseñada la máquina. El desafío consta de mecanizar a una distancia estaba cercano a los 500 milímetros. La máquina hoy día por catálogo alcanzaba 250 milímetros de distancia desde la punta del eje hasta el punto que íbamos a mecanizar. Y como digamos que esta PL2000 pudiera mecanizar un eje a una distancia de 500 milímetros desde el extremo sin dejar vibraciones y lograr una terminación que en este caso eran cerca de 170 milímetros H7. Partimos con un modelado 3D, con lo que hicimos más claro la transmisión de la idea hacia el cliente. Extendimos el brazo donde va la herramienta de torneado y después diseñamos nuestra primera versión de luneta. Y en el fondo controlando todos estos parámetros para asegurarnos que después en terreno podríamos cumplir con el desafío. Comenzamos a tornear, rebajamos hasta eliminar todas las posibles grietas o daños que tuviera este eje, bajando aproximadamente 1 milímetro sobre la medida final del eje. Luego rellenamos con soldadura, donde con el relleno de soldadura alcanzamos casi 6 milímetros extra. Volvimos a montar la PL después del proceso de soldadura, torneamos y finalmente dimos un torneado final con la misma máquina y con el acabado final que le hicimos con un accesorio que es una lija que nos permite ir ya sacando de décimas o centésimas y lograr bien a la medida final. Pudimos mecanizar este eje, recuperarlo, rellenarlo con soldadura, volver a sus dimensiones originales, permitiendo la continuidad operacional del equipo de manera normal.